fuego de la existencia. Todo es energía, energía. Volverás a jugar. Recupera la magia que hay en ti. Todo es posible, todo es posible. Abre tu mente y tu corazón.
Bueno, aquí ya nuestro tercer y último directo de hoy con un tema importante. Gabriel Cruz, documental prohibido. ¿Recordáis quién era Gabriel Cruz, verdad? Ese niño el que fue asesinado por la expareja del padre del niño, ¿no? Una señora que estará en prisión, culpable de haber asesinado al pequeño Gabriel. Bueno, me imagino que recordaréis, hace muy poco tiempo empezamos con este tema y comentamos que, pues, la mamá daba un comunicado por el cual quería presentar hacia el Senado para que le prohibieran a esta señora hacer un documental sobre su hijo, y dio todas las razones del mundo. Muy buenas razones, por cierto. ¿Qué es esto, no? Que una persona condenada por el asesinato de un niño utilice a ese niño para lucrarse. En este caso en especial. Bueno, supimos que sí, que se le habían admitido y que ella iba a presentarse con sus abogados en el Senado a exponer lo que íbamos a ver. Hoy vamos a ver pues esa exposición, esas declaraciones que la mamá de Gabriel y sus abogados han presentado hoy en el Congreso, en el Senado, perdón. Vamos a oír las íntegras. Es importante escuchar como una persona de verdad, con la mano en el corazón, expone lo que ha expuesto esta mujer. Y luego hablaremos de este tema. Pero yo creo que en principio lo más importante, y ahora lo vamos a ver, es ver esas declaraciones que ha hecho esa madre que perdió una criatura por culpa de, bueno, ya saber qué, realmente de a saber qué. Voy a colocaros ya en pantalla a modo de agradecimiento para ver esas declaraciones importantes, salidas desde el corazón, y luego comentar qué está pasando y las diferencias que hay entre casos y saber qué pensáis vosotros, si esto debería ser o no ser, hacerse o no hacerse en estas plataformas y de qué manera. Vamos a empezar a ver esa comparecencia y vamos a ver qué pensamos. Vamos a escuchar. Os he traído unos pececillos, perdonadme que empiece así. Desde que él se fue y todo el mundo pintó un pez, cuando he solicitado ayuda y han tenido a bien atenderme, siempre me ha gustado dejaros algo en su nombre. Es mi manera de agradeceros en su nombre que lo tengáis y que hoy nos escuchéis. Hace 6 años, justo hoy, 4 meses, un 11 de mayo, o sea, un 11 de febrero, nos enteramos que Gabriel ya no volvería con nosotros vivo. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de muchísima gente, de los cuerpos de seguridad del Estado, de una excelente coordinación entre las administraciones públicas, tanto locales, autonómicas como estatales, tuvimos quizás la suerte que no han tenido otras víctimas de poder solucionar nuestro caso y que Gabriel volviera con nosotros, aunque no de la manera que quisiéramos. Hoy día 11, en su nombre, pues realizo la comparecencia. Antes de empezar, me gustaría pediros un pequeño ejercicio con el fin de que, de alguna manera, aunque sé que la empatía sobra, podáis entender qué significa para nosotros el que puedan hablar de él de forma incorrecta, ¿no? Supongo que todos este fin de semana habéis pasado momentos con seres que queréis, que amáis, y seguro que alguno de esos momentos, si lo pensáis con una persona especial, ha quedado recogido en alguna fotografía. No sé qué pasará por vuestras cabezas, si son vuestros hijos, vuestra pareja,
pero siempre hay momentos que pasamos con los seres que queremos, que retratamos. Yo una semana antes de que se fuera Gabriel, fuimos a la nieve. En Almería nunca llueve. Y que nieve es más raro todavía, porque todo se queda entre Murcia y Granada, y no pasa todo para adentro. Ese día, como estábamos muy contentos por ir a la nieve, nos echamos unas fotos. Yo hoy lo he traído a él para que esté con nosotros, que seguramente identificaréis, porque lleva una bufanda azul, que no me separé de ella porque tenía su olor. Había pasado una semana. El día de que se desapareció, mi amigo David, que había hecho un documental de desaparecidos y conocía cómo se hacían estas cosas, me pidió una foto y yo no dudé en mandarle las fotos de nuestros últimos recuerdos para buscarlo. Una vez lo encontramos, y como sabéis, esta foto, desgraciadamente para mí, tiene connotaciones muy negativas porque sirvió para encontrarlo, pero también se ha lanzado al porno, al gore, a cualquier campaña que a cada uno le ha dado la gana de poner su foto para anunciar cualquier cosa de marketing o publicidad, desvirtuando lo que era un momento precioso y un recuerdo en algo que simplemente ya cuando la ves, o la ves con la foto de su asesina en todos sitios, simplemente ya tu cuerpo se acelera, te sube la taquicardia, la respiración y a veces pues tienes consecuencias físicas bastante negativas. Perdonadme porque os planteé este pequeño ejercicio, pero si habéis llegado a ver esa imagen, imaginaros lo que es que al día siguiente ese momento pues se convierta en algo que va a ser repetido prácticamente cada día de vuestra vida de forma que no debería de hacerse. Y bueno, me voy a arrancar ya, que me está costando un poco. Ayer, cuando estaba escribiendo, cuando estaba terminando de escribir este discurso, me pasaron una noticia en la que decían que en nuestro caso se nos estaba informando adecuadamente de las cosas necesarias que tenían que ver con nosotros. No sé si esa nota de prensa que he leído está equivocada o no está equivocada, pero desde luego si se nos hubiese informado adecuadamente de que a esta mujer le estaban o estaba solicitando permisos dentro de prisión para grabar entrevistas o un documental, o que no estaba utilizando adecuadamente las videollamadas o llamadas que se le estaban concediendo, yo no estaría aquí haciéndoles perder su tiempo. Entonces me veo la obligación de trasladarles las cosas como han ocurrido, por lo menos como las he vivido yo. Como he trasladado, yo me entero hace un año aproximadamente por la prensa que en un foro de jueces de vigilancia penitenciaria, que un juez ha otorgado un permiso a la persona que nos arrancó a mi hijo, con audio, pero sin voz, para que haga una producción por una necesidad de contar X situaciones. Ese juez, en ese foro, preguntado por un periodista, se ampara en la directiva y en una sentencia del Tribunal Supremo del 27 de enero del mismo año, el 2020, que dio lugar luego a esta directiva de prisiones 3-2020, que es la que se estaba aplicando actualmente, amparándose en esta sentencia para darle permiso a quien se lo llevó y justificando que con ese dinero nos va a pagar la responsabilidad civil. Cuando yo me entero de esta situación, recuerdo el Estatuto de la Víctima. Evidentemente me dirijo a las oficinas de asistencias a las víctimas que se crearon al amparo de este estatuto, como ustedes saben, para decirles que qué hago, que qué pasa y sobre todo que cómo se le puede dar un permiso de grabación, sea con vídeo o sin vídeo, porque aunque la graben en audio, le van a poner todas las fotos de aquellos días de la búsqueda, que nada más verlas a mí me producen un estupor y unas consecuencias físicas graves, ¿no? Pero sobre todo determinan que es para pagar una responsabilidad civil cuando la persona que está dentro de prisión todavía ni siquiera ha sido declarada insolvente. Y digo esto porque también el propio estatuto determina que la parte civil hay que arreglarla cuanto antes, declarar su insolvencia o no insolvencia, y en función de esto pues también existe una reparación por parte del Estado para que podamos hacer frente a abogados, psicólogos y todo lo que corresponde. Pues después de casi 6 años y medio, no solo esto no está resuelto, sino que a esta parte no se le ha explicado todavía qué ha pasado con su casa de la República Dominicana, so pena de que está en varios documentales emitidos, por cierto, sin nuestro consentimiento, qué tal están sus cuentas, si se ha actualizado el punto de encuentro judicial, si se han actualizado también o se ha investigado las personas que puedan estar relacionadas con ellas en República Dominicana, etc. Cuando vamos a la oficina de asistencia a las víctimas nos dicen que escribamos a vigilancia penitenciaria. Sabéis que al amparo del Estatuto de la Víctima uno puede personarse en un juicio mediante abogado y procurador, pero eso no exime que de forma paralela una persona como víctima, de hecho ahora ya ni siquiera necesitamos hacer la solicitud, porque por la nueva normativa y actualización del Estatuto de la Víctima ya tiene que ser de facto el que se haga. Pues yo presenté mi solicitud en su momento, en el año 2019, ante la audiencia provincial, para que, sin perjuicio de lo que comunicaran a mi abogado,
cualquier cosa que tuviera que ver al amparo del estatuto con la ejecución de la pena de su condenada, me la trasladaran. Ahí facilité correo electrónico, como indica la norma, teléfono y dirección postal. Evidentemente a mí nadie, no solo hasta la fecha no se me ha informado a mi correo en esa dirección absolutamente de nada, y digo de nada, sino que ni siquiera a mi abogado, en este caso que estaba contratado y personado en la audiencia provincial, tampoco se les ha informado ni de permisos, ni de resolución de responsabilidad civil, etc. Me dicen que escriba a vigilancia penitenciaria, escribimos a vigilancia penitenciaria, se contrata a un abogado con carácter privado, se realizan 3 escritos, vigilancia penitenciaria nos dicen que no ha lugar a esos 3 escritos, porque en teoría por la prisión permanente revisable eso le corresponde a la audiencia provincial nadie le comunica que se está grabando dentro de la cárcel, por tanto no nos puede comunicar nada y nos encontramos en un impasse que también, desgraciadamente, hace que se incumpla el estatuto en tanto en cuanto a la víctima se le tiene que informar antes, durante y después de dónde se tiene que dirigir, cuáles son los cauces adecuados para poder defenderse o simplemente interesarse de la resolución penal y civil, que en este caso la civil se le están dando permisos para pagar una responsabilidad civil que no está resuelta y nos afecta directamente. Posteriormente, después de denegarnos todas estas peticiones en vigilancia penitenciaria, desgraciadamente por una fuente directa, como comenté en comparecencia de prensa, nos enteramos que dentro de la cárcel hay determinadas irregularidades. No solo esa posible grabación de documental, sino que también sabemos que hay teléfonos móviles, complicidad de determinados funcionarios, en ningún momento hemos dicho que sean todos, sí, vuelvo a ratificar que presuntamente, no por esa fuente, y ya anuncio que una vez que comparezco públicamente, lo que pasa cuando hacemos las cosas mal es que si uno además sale públicamente, pues ya no hay una fuente, hay unas cuantas más, que entre ellas no se conocen y nos trasladan la misma información. Cuando yo me entero de todas estas irregularidades, por el miedo y el terror que tengo a salir, perdónenme, a la plaza pública, y ante el miedo a poner una denuncia y que se filtrase, porque ustedes saben que se nos ha filtrado prácticamente todo, por no decir todo, incluso su declaración en secreto de sumario, donde ya cuenta su versión ante el juez de instructor y que nadie se ha preocupado de quitar, y ahí veja a mi hijo y dice que lo insulta, que la insulta, que coge un hacha y todas esas cosas. Pues ante el miedo de que se nos filtrara y ante el miedo de que esta producción pudiera estar, llamo a la Unión Central Operativa, que en el ejercicio de sus funciones al amparo del estatuto, antes, durante y después, nos deben de dar cobertura y aparte, apelando a su código ético, ellos tienen un decálogo de víctimas, nos la dan. Pongo, evidentemente, toda esta situación no en sus manos, sino con su conocimiento para verificar que esa fuente fuera una fuente fiable, que la información que se nos está trasladando es correcta y cuando desgraciadamente me doy cuenta que todo esto es así, viendo que no somos capaces ni siquiera de personarnos y de que nos den información de si hay permisos, no hay permisos, etcétera, o posibilidad de hablar con la cárcel, el día 27 me dirijo, como he dicho, al Ministerio del Interior. Concretamente, tengo una reunión con el señor Rafael, secretario de Estado de Seguridad, y creo que es Ángel, secretario de Estado de Vigilancia Penitenciaria. Ahí les traslado todo lo que os acabo de comentar, más otras irregularidades, como que se le está metiendo, tenemos conocimiento, dinero en los vis-a-vis, que tiene un móvil dentro de prisión, que no sabemos, por eso yo nunca he afirmado que pueda ser así, pero también sí podría serlo, si lo está utilizando para ponerse en contacto con periodistas, con las diferentes personas que forman parte de esta producción que ella quiere hacer, así como otros hechos de relevancia, tales como que tiene o ha otorgado poderes a personas de fuera, sin estar resuelta la responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento que yo traslado todo esto al Ministerio, lo hago con la intención de que esto no salga público, confiando completamente en su hacer, en que van a investigar internamente dentro de prisión qué está pasando, por eso se le traslada toda la información, y ellos me aconsejan, por un lado, una serie de acciones a hacer en la responsabilidad civil, remitiendo determinados escritos a la Audiencia Provincial para que se investigue en República Dominicana, cosa que agradezco, y me invitan a que cuando los haga les vaya relatando la información. Además, me dicen que siga trabajando con la Unión Central Operativa, con las personas que he estado en contacto, y que siga trasladándoles a ellos toda la información que me vaya llevando. E incluso me llegan a decir que si tengo el nombre de los funcionarios, que se lo facilite. ¿Correcto? Por tanto, yo me voy de esa reunión pensando que se va a investigar, que esto se va a solucionar, que me van a informar que periodistas, que no periodistas, que plataforma, que no plataforma, si hay teléfono, si no hay teléfono, y todo lo que tiene que ver con este caso. Sigo trabajando, evidentemente, durante esos 4 meses me siguen viniendo informaciones de esa fuente directa, hasta que yo, justo 2 semanas antes de salir a rueda de prensa, me entero que se ha ido a vender un producto a una plataforma que distribuye estas producciones, en este caso Netflix. Y que además se están utilizando unas llamadas que se dan desde prisiones y videoconferencias solo a familiares y amigos por los periodistas. ¿Correcto? Cuando yo me entero de esto, después de 4 meses, yo no entro en mí. Es un shock. Y entonces escribo una carta al señor Rafael, informándoles de que sabemos que sigue existiendo esa complicidad con los funcionarios, que sabemos que tiene un móvil dentro, que sabemos que esa pieza se ha intentado vender a una plataforma, o se ha llegado a acuerdos con una plataforma, y que sabemos que hay determinadas videoconferencias y llamadas que no tienen los permisos, que están siendo usadas por periodistas.
Ante el miedo a que eso, evidentemente, se proyectase en televisiones, porque las consecuencias de esto son públicas, y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público, que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias, de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida. Le escribo esta carta y le pregunto, después de hacerle llegar todo lo nuevo, que qué van a hacer desde la Secretaría General, si van a secuestrar al medio, si han identificado a los funcionarios, si tienen el teléfono, si sabe la productora, si hay permisos, etc. Les envío esta carta, a los 3 días se me llama por teléfono desde la Secretaría de Rafael, no se pone al teléfono como en otras ocasiones y su secretaria me dice que no hay respuestas, que si tengo alguna pregunta más. Yo le traslado a su secretaria que las preguntas que he hecho se las he hecho en este documento, que es bastante extenso, explicando todo lo que ha pasado y que particularmente son 2, y es si van a retener esa producción, si van a secuestrar al medio y si han investigado algo de todo lo que yo les dije. Vuelta a responderme, no hay respuestas, estamos haciendo la investigación y a partir de ahí se me cierra la puerta. No me queda más remedio que irme, desgraciadamente, a convocar una rueda de prensa ante la gravedad de los hechos para intentar paralizar algo que, poniendo en conocimiento de las instituciones responsables al amparo del propio estatuto que nos otorga el poder poner en conocimiento de las personas responsables los hechos que tengan que ver con nuestro caso, tanto en penal como en civil, salgo a dar una rueda de prensa. En esa rueda de prensa, no sé si ustedes la han podido ver, relato lo que les estoy comentando y a la media hora es cuando se nos informa públicamente que el Ministerio pues, nos ofrece toda su solidaridad y apoyo. Posteriormente, también se nos informa públicamente, a mí nadie me ha llamado por teléfono, nadie me ha escrito nada a mi correo, ni siquiera a través de la audiencia provincial se me han notificado las cosas ni en dirección, ni en correo, ni en forma, para que a mí me lleguen y a mi abogado, y nos enteramos por la prensa de lo que todos ustedes saben, que parece ser que la han cacheado y no han encontrado nada, que parece ser que está aislada, que no se ha encontrado ningún móvil, que se le han bloqueado las llamadas a periodistas, por tanto periodistas había, se publican incluso hasta las iniciales de los periodistas que la estaban entrevistando. Y vuelvo a decir, a mí no se me informa, se informa a los medios. Justo después de esto, si yo salgo el día 11 a dar una rueda de prensa, el día 13, porque está fechado el día 13, entra en la audiencia provincial un auto que escribe la directora de la cárcel. Este auto a nosotros se nos traslada el día 21. Salgo el día 11, se escribe el 13 y se nos traslada el 21. Y dice lo siguiente. La dirección de este centro penitenciario ha tenido conocimiento, a través de la información que la interna Ana Julia Quezada ha trasladado a diferentes profesionales del mismo, que una plataforma televisiva se muestra interesada en la realización de un documental o serie televisiva recreando todos los aspectos vinculados al asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería en el año 2018, por el que la interna está cumpliendo una condena de prisión permanente revisable y dado que, según refiere, tiene la necesidad de explicarse y contar la realidad de los hechos acontenidos, contando su versión de los mismos, como si no se lo hubiese contado al juez de instrucción y se hubiese filtrado o no hubiese tenido un juicio público con todas las garantías. Segundo, de resultas a esta propuesta televisiva, la interna espera recibir unos ingresos que, según sus palabras, dedicaría al pago de la responsabilidad civil derivada del delito y al mantenimiento económico de su propia familia. Por tanto, reconocen que hay un ánimo de lucro, cosas que yo ya había trasladado a prisión previamente. Tercero, indica la interna que los periodistas encargados son, permítanme que no dé los nombres, y que la productora o la plataforma es Netflix. Cuarto, el centro penitenciario no tiene capacidad ni posibilidad de contrastar ninguno de estos aspectos, más allá de la solicitud realizada por Ana Julia Quezada para que se autorice la comunicación con los periodistas citados. De igual modo, vuelvo a decir que esto nos llega a partir del día 20, el martes día 14 de mayo tiene prevista la visita de su abogado con el objetivo de revisar contrato a firmar con la productora y pactar las condiciones y cláusulas de su interés, así como la cantidad económica según manifiesta la propia condenada. Dicho lo anterior, el centro penitenciario ha informado a la interna que este tipo de actuaciones excede de la naturaleza y fundamento para las comunicaciones con familiares y amigos que están previstas tanto en la Ley Orgánica, en su artículo 51, como en el Reglamento Penitenciario. Es decir, reconocen que está utilizando de manera espuria y fraudulenta las comunicaciones con amigos y familiares. Y esto también da lugar a reconocer que los periodistas que se han estado comunicando con ella no lo han hecho por los cauces que tienen que hacerlo, y es solicitando los permisos oportunos. No obstante, trasladan, existe un procedimiento específico por mor de la Instrucción 3/2020 de la Secretaría General
que regula las autorizaciones para que periodistas y medios de comunicación puedan entrevistar a la reclusa, recogiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional el 27 de enero del 2020, a la que se remite la interna. A este efecto sí quiero hacer una reflexión. Yo estoy estudiando ahora mismo psicología y crimen, no sé mucho, pero sí me he leído esa sentencia, como 4 o 5 veces para entenderla bien. Esa sentencia es de un preso que se queja y denuncia a instituciones penitenciarias porque no le dan los permisos que cree que se merece. Por llevar 40 años en prisión encadenando delitos de robo, no tener determinados permisos y le niegan la comunicación con periodistas para denunciar que dentro de prisiones no se le están dando los permisos adecuados. Nada tiene que ver con el caso que nos ocupa. De hecho, en esa propia sentencia, lo primero que dice el Tribunal Constitucional es que esos permisos han de denegarse cuando entran en conflicto con el derecho al honor y lesiona a las víctimas. Y, por supuesto, en esa sentencia, en la que se avalan con esa directiva, no hay ningún ánimo de lucro, porque ya creo que es la ley del 83-86 la que prohíbe a los presos contar una nueva versión para lucrarse de ellos y volver a dañar a las víctimas. Sigue el escrito de penitenciaría. De forma complementaria y conociendo la finalidad espuria de la actuación de la interna que pretende llevar a cabo, sirviéndose de comunicaciones telefónicas, se le va a denegar la comunicación con estos periodistas, derivando a la interna que se sirva de los cauces en la instrucción 3/2020 para solicitar su permiso. En todo caso, subrayo, el centro penitenciario no puede asegurar que la relación entre estos profesionales y la interna se lleve a cabo por otros medios como pueden ser las comunicaciones escritas. Esta es la única respuesta que he tenido, que ni siquiera me ha permitido poder tampoco entrar en ese contrato que se ha firmado con el abogado y saber cuál es, que he tenido por parte de prisiones. Y quiero dejarlo claro, porque si no yo no estaría aquí, si me hubiesen permitido poder hacerlo todo desde la parte privada. Dicho esto, creo que desde el escrito que se nos traslada de prisiones se manifiesta primero la incapacidad de prisiones para informar, controlar y evitar que nuestros agresores nos puedan lesionar gravemente por medio de estas videoconferencias, de estas llamadas y producir documentales o true crime. Tal es el caso que la directiva lleva aplicándose desde 2020, ya vemos Rosa del Peral, con videograbaciones ilegales, el cachopo, más un montón de casos que yo creo que si tienen a bien a preguntarle a la Guardia Civil se están sucediendo dentro contra víctimas que están fuera por el mal uso de sus acosadores o agresores. Por tanto, creo que lo primero que hay que plantear es que si uno da una serie de derechos, debe de establecer las consecuencias de esos derechos y los delitos que se pueden producir cuando uno los implementa. Establecer cuáles son, en este caso, por decirlo así, los puntos críticos de esos derechos para poder establecer los criterios de protección necesarios para que no se conviertan en armas arrojadizas contra las víctimas, que es lo que está sucediendo. Yo no estoy en contra de que los presos tengan derecho a comunicarse con los periodistas. Para nada. Vuelvo a decir, estoy estudiando criminología y psicología. Creo en la prevención, creo en la reinserción, pero también digo que no para todo el tipo de presos. Y que hay gente que por su capacidad criminal y su capacidad de reincidencia, igual este tipo de cosas no se las debemos autorizar. Porque además están condenados por actos que les han llevado a la cárcel que tienen que ver contra el honor, contra la integridad, contra el asesinato y contra la vida. Por otro lado, por parte de ese escrito se manifiestan las intenciones espurias de la presa. Si estamos hablando de que ella tiene que reinsertarse, rehabilitarse y salir a la sociedad, dejarla que cobre para que nos vuelva a lesionar cuando está condenada, no solo por el asesinato de mi hijo, sino por un delito contra la integridad moral contra su padre y contra su madre. Y le están permitiendo, para pagarnos, que nos vuelva a lesionar para que tengamos que denunciar otro nuevo delito de lesiones e integridad moral. Tercero, aplicando esta directiva del 2020, independientemente de que esté aplicada o no esté aplicada, aquí se generan dos acciones. Por un lado, ella tiene un beneficio. Y al amparo del estatuto se nos dice que tenemos que ser informados de los beneficios que tienen los presos en determinados supuestos. Segundo, ella solicita un permiso. Al amparo del estatuto, esa norma que nos ampara a todos, se dice que tenemos que estar informados de los permisos que pueden dañarnos o afectar a nuestra seguridad. Ni se nos ha informado de los beneficios, ni se nos ha informado de los permisos. Difícilmente nos podemos defender cuando ninguna administración nos está informando de los derechos que les están concediendo a ella, de los beneficios que están teniendo y están tomando decisiones que sí afectan a los nuestros y en las cuales no me puedo defender. Y que si no llega a ser por una fuente que lo sabe, que tiene un compromiso ético y moral y nos llama para decirnos que esto está pasando, me lo hubiese encontrado mañana por la mañana o pasado en una televisión cuando hubiese ido a desayunar y seguramente me hubiese dado un jariki o me hubiese ido corriendo ya de este país. Ayer, en esta nota de prensa, se hablaba de conjugar los derechos de las víctimas y los agresores dentro de prisión. Yo simplemente voy a exponer desde esta parte, y perdónenme porque yo no soy penalista, los derechos de Ana Julia Quezada. Derechos de abogados gratuitos,
permisos. Protección de sus filtraciones. En nuestro caso, la única filtración que se ha investigado fue la de un funcionario de prisiones que determinaba su situación dentro de la cárcel. De las nuestras, ninguna. No hay investigación de sus antecedentes en Burgos. Sí, señores. Y lo digo con la boca llena. Porque si en Burgos se le hubiese tomado declaración, se le hubiese hecho un informe de precipitación, que simplemente se puede hacer ahora, invito a esta Cámara a que lo pida, sobre todo para que se sepa quién está dentro si tiene capacidad de reinserción o no, o de reincidencia o no, porque no es lo mismo tener una escalada criminal que haber matado solo a una persona. Solo tienen que coger las fotos de abajo y desde la ventana hacer un informe de precipitación, que es un triángulo, que ya les digo yo, y no me lo invento, porque así me lo trasladó la Guardia Civil, que esa niña no se tiró sola por la ventana, presuntamente. Y desgraciadamente, por no tomar declaración, por no hacer las cosas correctas, por no juntar las denuncias de su marido con esos posibles envenenamientos, los maridos que habían fallecido, los cobros de seguros de vida con los que se compró la casa de la República Dominicana, etc., llegó a Almería y hizo lo que hizo. Y perdónenme, ojalá no siga haciendo ese tipo de conductas dentro de prisión. Creo que existía una responsabilidad hacia nosotros de averiguar esos hechos de ahí arriba, estuvieran prescritos o no, pero sobre todo una responsabilidad hacia la víctima que murió y hacia el resto de personas que han sido afectadas por esta mujer y dilucidar los hechos. Creo que esto es mucho más importante que ponerle un micrófono para que pague la responsabilidad civil y nos vuelva a contar una nueva versión por su necesidad de la historia. Dentro de sus derechos tampoco ha dado cuenta de su casa de la República Dominicana. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Sigue sin estar declarada insolvente. No se están estudiando sus cuentas, ni siquiera los poderes que pueda estar otorgando fuera de prisión. Además, está en un módulo de respeto, se la considera una presa buena, a pesar de que las comunicaciones las utiliza de forma espuria y les indicamos de alguna manera pues, que hay móviles y que hay algunos funcionarios que actúan de forma irregular con ella. También tiene derecho a cobrar, porque trabaja dentro de prisión, y parece ser que además en buenos trabajos. Y a mandarle parte de ese dinero a su familia a la República Dominicana, teniendo una responsabilidad civil que enfrentar no solo con nosotros, sino con todos ustedes. Y cualquier ciudadano, porque la búsqueda de esa señora está puesta dentro de su condena. Y al Estado, es decir, a todos nosotros, nos deben dinero por habernos expuesto durante 12 días a alimentar los bulos y hacer que buscáramos a nuestro pequeño cuando ella lo tenía escondido. Y también es responsabilidad de este Estado depurar su responsabilidad civil no solo por nosotros, sino por lo que nos debe a todos los ciudadanos. Pero también tiene derecho al honor. También tiene derecho a su propia imagen y a su intimidad familiar, a contar su nueva versión. Pero, sin embargo, la Ley Orgánica del 82, del 5 de mayo, ya decía que no se puede cobrar la protección por el tema de protección civil cuando se daña el honor de la víctima, la integridad personal y familiar y la propia imagen. Y en el artículo 7, apartado 8, se dice que se tendrá la consideración de intromisión legítima la utilización del delito por el condenado en sentencia penal para conseguir notoriedad pública, que fue lo que hizo hace aquellos 12 días y por lo que está condenada por integridad moral, y a tener un provecho económico. Yo no sé de leyes, señores. Yo sé que las leyes no son matemáticas. Pero aparte de las leyes, los que los interpretan tienen que entender que si esta mujer tiene derecho, nosotros también. A diferencia de que nosotros no hemos matado a nadie, ni hemos lesionado, ni hemos atacado la integridad, ni física ni moral, de absolutamente nadie. Por tanto, sus derechos no pueden prevalecer por encima de los nuestros. Nuestros derechos al amparo del Estatuto de la Víctima, frente a los suyos. No hemos tenido derecho a que se nos proteja de las filtraciones. Nadie ha levantado ni un solo papel para averiguar cómo y de qué manera se han hecho. Y mucha gente se ha lucrado de ellos. Ustedes saben, como yo, que me enteré que a mi hijo le habían cortado la mano en la calle. Lo que le habían dicho en el coche en la calle. Las fotos de cómo se lo sacó del coche en la calle. ¿Se imaginan ustedes en esa foto que antes estaban visualizando enterarse de todo lo que le ha pasado a su ser querido en medio de la calle? Tampoco hemos tenido ninguna protección en los medios por parte de las instituciones. Mira que pedimos un pacto ético que firmó hasta el último colegio, Universidad de Periodistas de este país, asociaciones de desaparecidos, asociaciones de derechos humanos, ONGs que protegen a los niños. Conseguimos, después de un trabajo ingente, que se nos cerraran las puestas del juicio para las periciales y para nuestros testimonios. A pesar de que es un derecho que está recogido en el Estatuto de la Víctima y que, como hemos visto después, es posible aplicarlo como se hizo en el caso de Laura Albelmo. Pero sobre todo para que nosotros pudiéramos declarar aspectos de nuestra intimidad que nadie tiene por qué conocer ni saber, porque pertenecen a nuestra propia intimidad. Tampoco hemos tenido derecho a que se resuelva la responsabilidad civil, ni a que se nos hagan esas evaluaciones al amparo del Estatuto antes, durante y después de cada una de las fases del procedimiento, a que nos informen a quién nos tenemos que dirigir para apelar o solicitar nuestros derechos cuando se incumplen, a que se nos informen de los permisos que solicita y que tienen que ver para que nos dañen. A las no comunicaciones. A mí no se me ha comunicado ni la sentencia de la Audiencia Provincial, ni del Supremo, ni del Tribunal Superior de Justicia al amparo de ese estatuto a ninguna de mis direcciones. Por supuesto, tampoco el estado de la responsabilidad civil ni nada de lo que hemos dicho.
Tampoco hemos tenido derecho a esa compensación económica por parte del Estado, porque al no estar declarado insolvente no hemos podido solicitar que nos ayuden a pagar los abogados y los psicólogos, que ya les digo yo que las cuentas son bastante grandes. Tampoco tenemos derecho a asistencia jurídica gratuita. Y ustedes me dirán, pues sí, pues no. Yo presento una solicitud que si gano más dinero del que requiere, me la quitan. Pero es que además, si me la dan por circunstancias especiales, me ponen un abogado. Y ahora mismo llevo 5 abogados para adelante. Y acabo de solicitar 3 solicitudes gratuitas al Colegio de Abogados de Madrid. Eso significa que tampoco se está respetando mi derecho a la revictimización y victimización secundaria, porque tengo que explicarle a muchas personas lo mismo una y otra vez, y no tengo derecho a que una persona me lo pueda llevar todo. Y esto es así. ¿Están ustedes bien? No. Pues ya me queda muy poquito. Sí. Sí. ¿Quieren ustedes parar? Si usted lo necesita. No, yo tiro. Yo por ustedes. ¿Sí? Seguimos. Una vez puestos los derechos de ella y los nuestros, y ese verbo conjugar en medio, pues esto ya lo dejo en manos de ustedes, porque yo no redacto las cosas, pero creo que se está conjugando más hacia este lado que hacia este. Porque a ella se le dan derechos, pero es que los nuestros no se protegen. No es que no se nos den, es que los que tenemos no se nos protegen. Entonces, que a mí no me diga nadie que están protegiendo mis derechos, porque lo siento mucho. Ni los míos, ni los del padre de mi hijo, ni los de nuestra familia. No es verdad. Como yo anuncié en la rueda de prensa, y cuando vine a esta convocatoria, sabéis que, y como acabo de decir con los abogados, se van a proceder a interponer una serie de denuncias y querellas que paso a contaros. Con referencia a la productora y a la querella que se va a poner a nombre de Ana Julia y de forma subsidiaria a prisiones penitenciarias. Se pondrá en los hechos de que se esté intentando o se ha intentado grabar un documental, como ellos mismos reconocen, de forma espuria, utilizando unas comunicaciones que ellos mismos reconocen que no son adecuadas para eso y con un ánimo de lucro. Y todo ello acompañado, y vuelvo a decir, no solo por una fuente, sino por varias fuentes, de que sabemos que se ha valido de medios como teléfonos móviles y ayudas de funcionarios para conseguirlo. Esta será la querella que se ponga en Ávila. ¿Por qué no se ha metido todavía? Porque como es por solicitud de justicia gratuita, estamos esperando a que se nos designe el procurador de oficio en Ávila para poder meterla, porque yo puedo asumir los gastos del letrado y él renunciará a las costas del Estado y que yo le pague por privado, pero lo demás, como ustedes entenderán, yo ya no lo puedo asumir. Por otro lado, desgraciadamente, mañana se va a interponer una denuncia ante la Guardia Civil. Y hablo de denuncia. Y si no es querella y es denuncia, es porque en esa denuncia hay una serie de hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Ávila. Los cuales, y voy a hacer exactamente igual que hice durante aquellos 12 días de búsqueda, no voy a revelar, porque la investigación se va a poner en manos de la Guardia Civil y son ellos quienes tienen que hacer que llegue a buen puerto. El revelar los datos de lo que se va a poner en esa denuncia podía llevarnos a que no se pueda investigar lo que allí dentro está sucediendo. Pero sí quiero informarles que mañana, por vía penal, se va a poner una denuncia de unos hechos graves que están cometiéndose en la prisión de Ávila y que nos han sido trasladados por diferentes fuentes directas. Asimismo, sí quiero informaros de una cosa, y creo que os va a agradar. Ayer por la tarde hablé con la dueña de la productora que estaba entrevistando a Ana Julia Lezama. Gracias a la mediación de la Guardia Civil, que les propuso que me llamaran, cuando hace poco les tomó declaración, gracias a ese auto que os he leído, de prisiones donde se indicaba que podían tener contratos, etc. Hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito, y si me lo mandaba por escrito, le dije que me olvidaba de estos 3 años de miedo, porque era la misma, tal y como dije en rueda de prensa, que lo quería hacer hace 3 años, que me olvidaba de estos 3 años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que le íbamos a meter directamente, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusiera en su actitud. Y que si esto era así, reconocería públicamente que al final, víctimas, medios, nos poner de acuerdo en aras a sentido común y dejar que este tipo de cosas no se hagan. De hecho, me decía esta mujer que llevaba 3 años pidiéndole a prisiones permisos y que estaban informados. Me pregunto yo si prisiones hubiese puesto en conocimiento estos permisos y hubiese buscado una reunión entre ambas partes, si haría falta que yo hubiese estado aquí hoy haciéndoles perder su tiempo. Y en este momento quiero agradecer a la Guardia Civil que nos pusiera en contacto y que haya permitido que por esta ola social y esta cohesión social, porque la está viendo fuera, entre la ciudadanía, se entienda que este tipo de cosas no se pueden hacer. Y como decíamos ayer, hay muchos casos sin resolver, muchos niños y adultos que buscar y que necesitan de la cobertura inmediata mucho más que nosotros que tuvimos la fortuna de tenerlo de vuelta.
¿Y qué les solicito? ¿Verdad? Poco les he pedido ya. Pues mirad, yo antes de esto era profesora de educación física. Me dedicaba a la salud, a rehabilitar personas para que dejaran las pastillas cuando tenían dolor crónico. A través no solo del ejercicio, sino de la nutrición, de la atención médica integral, etc. Cuando yo monté mi primera empresa, vine aquí a Madrid a un congreso y escuché al psiquiatra Rojas Marcos, yo creo que lo conocéis. Y me acuerdo que me dijo en aquel congreso, sí, piensas en grande, haces mediano. Si piensas mediano, haces pequeño. Y si piensas pequeño, no haces nada. Y yo me acuerdo que ahí no la estaba montando yo todavía la empresa, no sabía cómo, quería montar una asociación sin ánimo de lucro. Y dije, pues igual tenemos que montar algo más grande, ¿no? Y entonces pedí una subvención, montamos un proyecto que tardamos 3 años de innovación y desarrollo con la Universidad de Almería. Pedimos una subvención, nos dieron un premio a nivel nacional y montamos una empresa con un grupo de profesionales que utilizaban el conocimiento de la universidad para llevarlo a la calle y mejorar la vida de los ciudadanos. Yo hoy aquí voy a pensar en grande, si ustedes me lo permiten. Pero voy a pensar en grande porque creo que lo que voy a pedir nos beneficia a todos. Y lo que solicito en el día de hoy es un pacto de Estado. Le solicito un pacto de Estado en la definición de que este es un asunto de especial trascendencia, porque nos puede afectar a cualquiera de los que estamos aquí sentados, y teniendo en consideración que no tiene nada que ver con la tilde política o lo que cada partido represente, sino que estos son derechos humanos, que creo que cada ideología los tiene en común. Y que precisamente para esto es para los que todos nos tenemos que poner de acuerdo, para preservar los derechos fundamentales. ¿En qué me baso para pedirle a ustedes un pacto de Estado? Me baso en los antecedentes del año 2017, que fue la última vez que ustedes firmaron un pacto de Estado con el tema de violencia de género. Ese pacto de Estado no solo ha permitido que se desarrollen aún más las leyes de violencia de género, ha permitido además una política social tremenda, que ha generado una cohesión social tremenda, y que hoy eso permite que nadie pueda publicar determinados titulares, que nadie pueda volver a victimizar o culpabilizar a las víctimas de maltrato, que tengan los servicios y las asistencias que merecen, aunque quede mucho camino por delante. Eso nos ha generado hoy en día que entendamos que el maltrato no se puede permitir, pero también nos ha generado que no podamos poner en un tuit lo que queremos o en una nota de prensa, o que a una señora digamos en un periódico que ella se lo ha buscado porque llevaba la falda corta, gracias a ese pacto de Estado. Por tanto, al amparo de ese pacto de Estado y rescatando a las mujeres de violencia de género, y ese papel que además hizo públicamente denunciando la violencia vicaria, Rocío, ¿cómo se llamaba? Rocío, apellido, la hija de Rocío Jurado, Carrasco, que además sirvió para que la sociedad entendiera por qué sí y por qué no. Me gustaría que le preguntaran a esas mujeres, víctimas de violencia de género o vicaria, si están dispuestas o permitirían que sus agresores cobraran desde sus cárceles para contar sus casos. Creo que no estoy pidiendo nada que no esté ya hecho. Solo que lo que ustedes han tomado como un pacto de Estado para violencia de género se traslade a cualquier víctima de violencia grande. ¿Y a qué me refiero de violencia grande? Pues a agresiones sexuales, a pederastia, a violaciones, pero no solo por parte de hombres, si es por la parte contraria, lo mismo. Porque todas las víctimas que padecemos violencia, y ninguna nos merecemos este tipo de cosas. Por tanto, solicito que ese pacto lo extiendan a nosotros también y a aquellas personas que no estamos reconocidas dentro de él. ¿Qué implicaría este pacto? Por un lado, un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas en cualquiera de sus manifestaciones, física, verbal, permítanme, mediática. Nadie habla de violencia mediática. Pero cuando alguien utiliza el nombre de tu agresor, de tu hijo o lo que sea para jugar o esbozarlo en una red social, en un periódico o lo que sea, te está dañando. Y lo está haciendo públicamente, en un medio que tiene una gran trascendencia. ¿Qué no van a saber ustedes que ahora mismo Twitter o otras redes sociales lo están padeciendo? De hecho, se ha llegado hasta a proponer una ley para la inteligencia artificial que no utilice la inteligencia artificial con políticos para reírse de ellos. Yo estoy pidiendo lo mismo para mí, mi familia y cualquier víctima que haya pasado por un acto atroz. Pido en este pacto que evidentemente se regulen esas prácticas, se desarrollen políticas sociales y comunitarias, entendiendo como comunidad dos sitios. Evidentemente, prisiones y las comunidades de redes sociales. Hay que aprender en medios y en redes sociales a consumir sucesos. Hay que enseñar a las nuevas generaciones y a los que estamos a consumir sucesos de forma responsable. El consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo. A lo único que nos lleva es a generar más violencia. Igual que hemos hecho un trabajo extraordinario y ya nadie publica el nombre de una víctima de suicidio o el nombre de una mujer maltratada. Ya nadie saca a los niños en una foto con sus padres si no dan permiso. Les pido que hagan lo mismo por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
Además, les pido que haya una verdadera implementación del Estatuto de la Víctima y su modificación y adaptación para las víctimas que somos, desgraciadamente, objeto de gusto mediático, por decirlo así. Que se nos ampare con justicia gratuita. Y no un único abogado, sino que no tengamos que ser nosotros quienes les digan esto está mal, sino que los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización y esa victimización secundaria que tenemos que hacer tras montañas y montañas de papeles. Les pedimos que lo doten económicamente, porque fue una norma que se aprobó y no se aprobó con cargo económico. Y es muy difícil que las administraciones respeten el Estatuto de la Víctima si en muchos casos no se conoce. Porque hay que formar a los profesionales y hay que darlo a conocer. Y no todos saben qué derechos tenemos. No creemos que estén en contra de nosotros. Difícilmente yo puedo aplicar algo que desconozco. Con referencia al tema de psicólogos, dentro del Estatuto se reconoce la asistencia jurídica y gratuita y además se reconoce la asistencia psicológica. Como ustedes saben, el Estatuto dio lugar a formar las oficinas de asistencia a las víctimas. Dentro de cada oficina existe un trabajador social, un letrado, arte de la administrativa y 1 o 2 psicólogos dependiendo del ámbito de población que tienen. Yo les voy a hablar de las de Almería. Personas más maravillosas no me he encontrado en mi vida. De hecho, ellas mismas fueron las que me hicieron las solicitudes a la Audiencia Provincial, a Vigilancia Penitenciaria, para que me notificaran las cosas. Ellas mismas nos lo dicen, luchamos con que esto no se conoce. Y poco a poco se va conociendo. Pero con una psicóloga o 2, para toda una población, me dicen ustedes si mi sobrina o sus primitas, si tienen un ataque de ansiedad cuando entran en el colegio y le recuerdan a la bruja en pleno tsunami, si puede esperar 3 semanas a que la atienda un psicólogo. Es imposible. ¿Y si le da un ataque de pánico? Los psicólogos, si se nos ofertan, tienen que estar atendiendo a criterios de urgencia y con determinada continuidad. De nada nos vale ir a ver a un psicólogo de la Seguridad Social cada 2 meses, porque en medio, si no me asisten, lo mismo, perdónenme, yo ya me tiro por la ventana. Por otro lado, dentro de este pacto de Estado, aparte de lo que he hablado de la reforma del Estatuto, les pido que dentro de las prisiones se desarrolle un plan de prevención con referencia a los medios tecnológicos que se han introducido dentro de ella. ¿Y qué significa un plan de prevención? Estudiar, como he dicho antes, qué delitos se pueden cometer si se utilizan mal las videoconferencias, las llamadas, las entrevistas a periodistas y, evidentemente, si no se le comunica a las otras partes afectadas. Y una vez estableciendo esos factores de riesgo, ver cómo se pueden establecer factores de protección tanto para los agresores que los necesitan de cara a su reinserción como para la víctima, incluyendo propios factores situacionales. ¿Qué son los factores situacionales cuando estudiamos en criminología? Pues, en función del espacio donde se desarrollan las actividades, diseñarlo para que tengan más dificultad en cometer unos delitos y no lo tengan fácil. Si nosotros, antes de implementar un derecho, somos capaces de pensar qué puede pasar con ese derecho si no se controla, seremos capaces de evitarle a la víctima que tenga que venir aquí y pasar este tipo de consecuencias. ¿Sí? Dicho esto, que se lo solicito de verdad, encarecidamente, también solicito, como consecuencia de esto, que dentro de prisión, un preso condenado por delitos violentos, como he dicho antes, de especial gravedad, no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro. Y perdónenme, no le voy a comprar a la cárcel que ellos no puedan controlar si ella se comunica de otra manera. Ellos deben de controlar las comunicaciones de los presos si resultan dañinas para las víctimas. Y si no, implementen las medidas necesarias para que esto sea así. Y si no, no den ustedes los derechos. Porque si no, nos vemos otra vez en demandas, más gasto público que pagan los ciudadanos, más lesiones y en estas contiendas que creo que no tienen sentido. Por último, en este pacto de Estado, muy encarecidamente, y me van a perdonar porque quizás es el punto más duro, pido a nivel político que no se politice a las víctimas, como he dicho antes. Nosotros las víctimas venimos a pediros ayuda a todos, a los que forman parte del gobierno de este país. No tiene nada que ver con la ideología. Tiene que ver con unos derechos básicos que todos protegemos porque si no, no formaríamos parte del gobierno del Senado. Y que en el momento que alguien los abandera hacia un lado a otro, lo único que consiguen es enfrentarnos entre nosotros. Y cualquier víctima, cuando está desesperada, se abraza a cualquiera que la quiere ayudar. Y creo que si ustedes, en general, dan ejemplo y no se ponen a nadie en la boca de manera particular, lo que van a conseguir es que la sociedad haga lo mismo. Y que fomentemos esa cohesión social y esa protección social que nos tienen que dar. Pero les tenemos que dar ejemplo desde las cámaras. Y ustedes pueden hacer un pacto para que a partir de ahora nadie haga esto y sea una conducta reprochable. Y por contra, que les dignifique. En verdad, lo que yo les estoy pidiendo es un pacto contra la violencia, sea cual fuere la manifestación de sus causas. Y sobre todo dentro de las instituciones. Y ya he terminado, me queda un parrafillo. Y es una reflexión. Es una reflexión fruto de la universidad cuando fui a estudiar, de criminología y psicología.
Como he dicho antes, lo hice con el fin de poder conocer, pero sobre todo prevenir por qué suceden de los delitos y las lesiones que pueden tener las víctimas después. Como ustedes se imaginarán, cuando te pasa esto y luego le pasa a otra persona, te suele buscar y te llama para pedirte ayuda. Tú misma ni siquiera sabes por qué desconfías, o por qué de repente te orinas encima, o te desmayas, te dan taquicardias, o por qué ni siquiera quieres ver a tu familia y te sientes mal porque no sabes qué te está pasando en tu cabeza, no sabes que es un trauma, no sabes que es un shock postraumático, no sabes. Y de repente estudias y entiendes. Y luego cuando estudias criminología es muy bonito porque no solo se estudia el crimen, entendiendo el crimen que es la combinación perfecta entre una víctima y un delincuente. Y gracias, no sé si lo saben, a los estudios estadísticos de las víctimas, hemos podido frenar determinadas actividades delincuenciales. Imagínense si aparte de estudiar estadísticamente hiciéramos una evaluación del estatuto de la víctima, de lo que pasan, etcétera, toda la información valiosa que podrían aportar dentro de la criminología y a las nuevas víctimas que tengan que pasar por esto. A una víctima se le puede poner un escenario desesperanzador y en los medios lanzarle un mensaje desesperanzador, o se les puede también poner por delante un camino de rehabilitación y de que hagan cosas grandes. Porque las víctimas, cuando pasan por esto, generalmente acaban ayudando a la sociedad, porque es el único sentido de la vida que conocen. Y para eso les necesitamos a ustedes. Cuando vine aquí le pedí a una compañera que me definieran qué eran los criminólogos. ¿Por qué? Porque creo que ya son 6 promociones las que hay fuera de criminólogos en este país, completas. Y es curioso que en el tema de prisiones no han entrado todavía. Y en la prisión está el crimen. Y si los que estudian el crimen no están dentro de prisiones, ¿cómo podemos hacer esos estudios preventivos para que los móviles no se conviertan en armas, las videoconferencias? ¿Quién hace los informes de criminodinamia? La criminodinamia es la capacidad que tiene un preso de volver a delinquir. Los psicólogos les podrán ayudar. Pero quien sabe realmente cómo funciona la mente de un criminal en función de su historia de vida, porque lo estudia específicamente en la facultad y se han aprobado, entiendo yo, las bases legales para que sea una carrera hoy oficial de este Estado, son los criminólogos. Si donde está el crimen no los tenemos y los vinculamos solo a la empresa privada, ¿por qué nos estamos perdiendo de toda la información que nos pueden dar? Pero sobre todo porque su carácter preventivo y creativo, tanto en delincuencia, en ciberdelincuencia, etcétera, es importantísimo. Y nos puede ayudar no solo a ahorrar muchísimo dinero, aunque ustedes no lo crean, y muchísimos litigios, sino a reducir considerablemente el delito y los problemas que tienen las víctimas, que es de lo que se trata. Yo le pedí a una amiga que me escribiera que era un criminólogo, y voy a terminar simplemente definiéndolo, por si ustedes tienen a bien apoyarse en ellos para llevar esto hacia adelante. La figura del criminólogo es fundamental en nuestra sociedad moderna, debido a su capacidad para desarrollar y aplicar medidas preventivas ante la conducta delictiva, el comportamiento antisocial y los problemas de convivencia. Los criminólogos analizan en profundidad los fenómenos y problemas sociales vinculados con la delincuencia y la convivencia, ofreciendo una comprensión detallada, pero sobre todo soluciones efectivas, tanto para casos concretos como el que nos ocupa, como para zonas conflictivas, poblaciones, comunidades, instituciones y personas. Espero en el día de hoy haber podido ayudar, no haberles aburrido mucho, y que esto nos sirva para generar una nueva cohesión social y con el Estado que nos permita decir que no, de forma clara, a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Muchísimas gracias. De esta chica, van a ver que es un documento científico, creo que le ha echado muchas ganas, analiza el estatuto de la víctima y la normativa, por eso yo no he querido hoy entrar en el desarrollo de explicar cada una de las leyes. Espero que la tengan en especial consideración, así como nuestras víctimas, que podría decir su nombre pero prefiero reservar, y que estamos completamente dispuestas a trabajar con ustedes desde la intimidad para mejorar, ofreceros nuestra visión y ayudar a que esto no pase más y a que nadie tenga que pasar por lo mismo que nosotros. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues yo es que no sé muy bien qué decir, la verdad. Porque, muchísimas gracias, Patricia. La verdad que pocas comisiones, yo por lo menos no conozco ninguna, en la que haya sido tan duro, ¿no? Escuchar un relato. Todos los que tenemos hijos, aunque no los tengas, es imposible colocarnos en ese lugar. Imposible, desde todos los puntos de vista. Pero encima colocarnos en la posición de alguien que tiene que luchar por sus propios derechos y de un menor que no se puede defender, pues es todavía más duro. Así que lo primero, yo creo que en nombre de todos, porque además todos estábamos de acuerdo, pues agradecerte muchísimo este baño de realidad, porque al fin y al cabo no deja de ser
ciertamente un baño de realidad. Aquí legislamos, pero muchas veces la aplicación práctica se nos queda lejos y hay ausencia de empatía, de cercanía, de humanidad, de ponerse al lado del otro, y especialmente con las víctimas y con sus familias, que tienen que hacer un esfuerzo añadido al sufrimiento que padecen, ¿no? Así que yo solo te digo una cosa: no nos has hecho perder el tiempo, lo hemos ganado. Yo creo que esta es una de las conclusiones. Hemos ganado mucho tiempo porque nos has hecho pues entender un problema y vivirlo en primera persona, y no está mal que los que nos dedicamos a legislar escuchemos también de viva voz el sufrimiento y el padecimiento de personas como tú, que desde el coraje, desde la lucha, porque hay que tener mucho coraje y mucha fuerza para hacer lo que estás haciendo. Así que, si te parece, vamos a escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios y te damos luego la última oportunidad para que finalices, ¿no? Claro. Así que, de menor a mayor, por el grupo parlamentario, no sé si está la señora Gómez, no está. Por el grupo parlamentario de Ciudad Confederal, señora Delgado, no sé si quiere decir algo. Gracias. Sí, muchas gracias. Estoy con mi compañero también de Justicia, portavoz. Queremos decirle, doña Patricia, que por parte de Izquierda Confederal, sin duda alguna, vamos a estudiar el Pacto de Estado y lo que usted propone. No la conozco personalmente, pero sí la conozco de una forma virtual desde que se produjeron los hechos. En mi opinión personal, además, a mí me consta de que usted nunca ha buscado ajustes de cuentas. Usted ha buscado justicia. Y ha defendido con uñas y dientes sus derechos a la intimidad y al honor y al respeto de su hijo. Y lamentamos muchísimo el calvario donde se ha visto envuelta a lo largo de todo este tiempo y ahora, de nuevo, últimamente, evidentemente. Que mi opinión personal es que sí, tiene derechos, lo que pasa es que los tiene que hacer valer. Y le está costando Dios y sufrimiento, entre otras cosas, muchos abogados y muchos dineros para poder hacer valer esos derechos. Ha utilizado una palabra que pensaba utilizar yo mientras la estaba escuchando, que era la de dilucidar. Yo creo que se debe de dilucidar e investigar a fondo absolutamente todo lo que ha sucedido en esa prisión de Ávila, para que se ponga sobre la luz todas las irregularidades que han pasado, para que no se vuelva a repetir, porque las historias a veces, si sacamos de conclusión que no se vuelvan a repetir, bienvenidas sean, pero que esto tal vez, también, soy de opinión también de que todo en esta vida sirve para algo, incluso a veces de las cosas más terroríficas. Este calvario que ha vivido usted ha supuesto ya de momento que la productora, ante la alarma social, entiendo que se ha generado, se ha comprometido a no continuar con ese documental. Espero que este nuevo ejercicio de coraje, de madre coraje, de valentía que usted ha hecho, también sirva para llevar a buen puerto y que nos podamos entender, en las partes que nos podamos entender en este pacto de Estado. Porque, como bien ha dicho, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos humanos, y las cuestiones de derechos humanos deberíamos estar de acuerdo absolutamente todas, todos y todes. Así que muchísimas gracias, doña Patricia, y bueno, que sienta que la respaldamos y que vamos, por supuesto, a ver, a analizar y a sopesar todo aquello que usted nos ha propuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Delgado. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Beltrán, de Heredia, tiene la palabra. Gracias, presidente, y sobre todo, gracias, Patricia, por compartir tu dolor, pero sobre todo por compartir esta visión positiva y las aportaciones que nos haces a quienes tenemos la responsabilidad de proteger a todas las personas, de defender sus derechos. Hoy has puesto en evidencia que el sistema tiene sus disfunciones, voy a calificarlo así, y por tanto nos tenemos que poner manos a la obra. Y me ha parecido, sobre todo, una lección la que nos estás dando, porque sería entendible que nos hablaras desde el rencor, sería muy entendible humanamente. Sin embargo, nos has traído aquí aportaciones, como digo, en positivo, para mejorar el sistema, para mejorar la protección a las víctimas, y creo que eso, a todos y a todas las que estamos aquí, nos debería hacer reflexionar en el sentido de que si tú has sido capaz de ese esfuerzo, nosotros, en el deber que tenemos de servir a la sociedad, cuanto menos tenemos que hacer ese esfuerzo, recoger esas propuestas, recoger ese esfuerzo para llegar a acuerdos, a ese pacto de Estado que has denominado, para conseguir, sobre todo, y me ha gustado, la cohesión social. Ese debe ser nuestra última finalidad. Y sobre todo, como digo, sería entendible que nos hablaras desde el dolor e incluso desde el rencor, y sin embargo nos has dicho no a la violencia. La violencia no resuelve absolutamente nada. Quienes lo hemos vivido también de otras formas y de cerca, sabemos que eso es así, pero oírlo de las víctimas creo que debería ser para todos nosotros una lección sobre lo que tenemos que trabajar. Por tanto,
no nos tienes que pedir perdón por habernos hecho perder el tiempo, porque creo que nos has puesto en nuestro lugar. Hemos ganado tiempo. Por si no estábamos en contacto con la realidad social, la realidad que vive cada una de las personas, tú nos la has traído aquí. Y creo que es de agradecer que hayas hecho ese esfuerzo, doblemente porque sabemos la situación que se vive, el duelo, que no se termina nunca, por mucho que los psicólogos digan que se acaba, no se termina nunca. Y sobre todo, agradecerte las aportaciones, porque al final es colaborar para que el mundo sea cada día un poco mejor, que es en lo que debemos estar todos y todas nosotras. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, señor Beltrán de Heredia. Creo que el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, señor Queralt Jiménez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La situación de Patricia no es nada fácil. Y no es nada fácil porque la pena la va a acompañar siempre. Será más o menos soportable, pero la pena la va a acompañar siempre. Yo ahora podría decir eso que dice muchas veces, yo me pongo en tu sitio. No me puedo poner en tu sitio. Porque yo que soy padre, que soy abuelo, afortunadamente tengo a todos mis descendientes conmigo. Y entonces no me puedo llegar a imaginar qué dolor, qué pena puede representar este vacío enorme en tu vida y en la de tu familia y en la de tus amigos. Claro, después de este no baño, inmersión absoluta de emocionalidad, yo creo que tenemos que tener en cuenta, claro, una serie de cosas. Y hacer las cosas, o intentar hacer las cosas bien. No solamente quedarnos en frases bien intencionadas, en propósitos, en buenas intenciones, porque de eso los papeles oficiales lamentablemente están llenos. Están llenos. Yo soy catedrático de Derecho Penal y durante más de 20 años he sido director de los estudios de criminología de la Universidad de Barcelona. O sea que sé un poquito de lo que hablo. Entonces, en tu exposición yo creo que hay dos grandes temas, dos grandes áreas. Después hay muchas subáreas que pueden ser muy interesantes, pero ahora no es el momento de hacer una disección. Una, ¿qué es lo que ha funcionado mal? ¿Qué es lo que me hace daño pero no funciona mal? ¿Y qué podemos hacer para que lo que funciona mal deje de funcionar mal? Si metamos la casa por el tejado, el pacto, tenemos un titular, tenemos una comisión, vendrán aquí los ministros del ramo, que se dice siempre, hay varios ramos, justicia, interior, lo que sea, nuestras comisiones, pero tenemos que ver por qué lo que ha funcionado mal ha funcionado mal. ¿Por qué la ley general penitenciaria no se cumple? ¿Por qué los reglamentos interiores de cada centro tiene uno, por qué no se cumplen? ¿Por qué el Estatuto de la Víctima de 2015, o sea, no es de ayer, tiene casi 10 años de vigor, por qué no se cumple? Y una de las cosas que hay que ver es qué dotación económica tiene, porque al final, siento mezclar tus profundos sentimientos, Patricia, pero al final es una cosa de plata, de guita, de pasta. Es decir, no podemos tener psicólogos si no los pagamos. No podemos tener un correcto seguimiento de determinados delincuentes en prisión si no tenemos buenos profesionales que puedan hacer esos seguimientos. Es evidente. O sea, como no podemos ir al país Dakar con un SEA 600. Bueno, podemos ir, pero claro, no pasaremos de la primera duna. Y aquí me da la sensación que siempre, cuando hacemos las leyes realmente cuestan dinero ponerlas en marcha, realmente cuestan dinero. Y entonces hay muchas disposiciones al final, disposición adicional, disposición final, disposición transitoria, pero yo no acostumbro a ver, es más, es por donde empiezo a leerlas. Partida económica, esa disposición adicional económica no viene. Con lo cual, no es que dijeron, es que no viene. Entonces, es decir, dejemos también el buenismo de querer hacer buenas obras, que hay que hacer buenas obras, no digo que ahora tengamos que ser malos, ni mucho menos, pero hagamos las obras buenas y bien hechas. Entonces, de nada nos servirá un pacto de Estado, una comisión, llamémoslo como queramos, si no primero investigamos el problema, lo conocemos bien y diseñamos las soluciones. Y gran parte de las soluciones pasan por una inversión potente. Claro, eso es el Estado, ese es el Estado social, ese es el Estado de bienes y servicios. Claro, ese es el Estado que los que no quieren pagar impuestos, pues no nos permiten tener. Pues no, sin impuestos esto no se paga. Salvo que creamos en el maná divino. Yo personalmente no creo en maná divino, yo creo que los impuestos es lo que permite hacer acciones sociales. Es lo que permite hacer lo que en criminología llamamos una política criminal integral. Y eso es muy importante, Ese estudio previo, tú has relatado aquí una serie de anomalías, algunas de ellas sorprendentes, que en clase de Derecho y Criminología, digamos, eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay un artículo, hay una exposición, hay una circular que dice que eso no es así, pero que sabemos, los que nos hemos dedicado a esto, y lo que nos seguimos dedicando de alguna forma, sabemos qué pasa, que son anomalías, que son corruptelas, a veces porque no se puede hacer de otra manera. También hay que ponerse en el lado de que tiene que aplicar las cosas y no tiene instrumentos personales y materiales para aplicarlo. Entonces, todo lo que no sea con seriedad, con sinceridad, con valentía, afrontar el problema de las víctimas en general, y después ir estudiando las diferentes víctimas. No lo hagamos, de nada servirá ni modificar la ley, el Estatuto de la Víctima, ni el Código Penal, subir o bajar las penas, ni la ley de enjuiciamiento criminal, porque ahora tenemos las leyes que son auténticas declaraciones de principios, pero no son leyes operativas, son declaraciones filosóficas. Entonces, estudiar y dinero. Esta es mi pobre aportación al sufrimiento, al padecimiento, a la emotividad. O sea, intento poner la balanza
sentimientos y cosas materiales, pero lo único que nos puede, en parte, ayudar a paliar, no eliminar, a paliar estos sentimientos de tragedia permanente, de impotencia, de sinsentido de la vida, es una política pública digna. Y las políticas públicas dignas se sostienen en políticas fiscales dignas también. Mi agradecimiento por tu valentía, por hacernos llegar a tu preocupación, por ir sin escudo por la vida, por exponernos lo que tú crees que es tu verdad, que creo que tiene mucha parte de verdad, y disculparme porque los grupos pequeños tenemos un problema. No tenemos el don de la ubicuidad todavía, lo hemos pedido pero no lo tenemos y tengo que ir a otra comisión. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte y que sigas en el empeño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Queralt, por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Franco, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Patricia, te voy a tutear, si me lo permites. No es usual en el Senado tutear a las personas que comparecen, pero es un caso especial. Tampoco voy a hacer una intervención política. El cuerpo, después de haberte escuchado a ti, no me pide hacer intervención política. No es el momento ahora mismo, a mi modo de ver, de hacer política y menos política partidista. Ya se ha dicho sobre la pérdida de tiempo, nada más lejos de la realidad. Ha sido el tiempo mejor empleado que esta Cámara puede dedicar a lo que debe dedicarse, intentar solucionar los problemas de la sociedad. A veces la política diaria nos aleja de la realidad diaria, valga el juego de palabras. Y tú, básicamente, Patricia, nos has dado una lección de vida. Esa es la palabra, una lección de vida. Y que sepas, Patricia, y estoy seguro de que no hablo solamente en nombre del Grupo Socialista, estoy seguro que puedo hablar en nombre de todos los grupos parlamentarios, que tu dolor es nuestro dolor y que tu lucha es nuestra lucha. Y seguiremos estando contigo, Patricia, allá donde podamos ser necesarios. Has conseguido mucho ya. A ti te parecerá poco, seguro, pero has conseguido mucho. Primero, has conseguido, después de lo que tú nos has comentado, que se investiguen esas irregularidades imperdonables, impresentables que se han podido dar. Pero también, en ese equilibrio del que tú hablabas, Patricia, de la balanza, yo parto de la base de que el conjunto de los funcionarios de instituciones penitenciarias es gente que cumple rigurosamente con su deber. Y que si hay algunos que no lo hacen, hay que depurarlos, hay que depurar esas responsabilidades. Y también, entendiendo tus sentimientos en el sentido de que te consideras, digamos, no suficientemente atendida por las autoridades del Ministerio del Interior, pues también te digo en este terreno que has conseguido mucho ya. Has conseguido ser escuchada, que por otra parte es el deber de nuestros dirigentes políticos, por supuesto, escuchar a las personas que tienen algo que decir. Y tú tenías mucho que decir. Y también conozco desde hace mucho tiempo al secretario de Estado, a Rafael Pérez. Sé que es persona sensible y sé, me consta, que va a hacer todo lo posible por esclarecer lo que ha pasado y que se va a poner al servicio de la justicia para que se haga justicia, valga la redundancia. También quiero comentarte, Patricia, que por supuesto nos has conmovido. Y esto seguro que para ti va a ser duro. Gabriel estará orgulloso de tener la madre que tiene. Gabriel estará orgulloso de la lucha que está llevando a cabo su madre. Y que la sociedad española en general también está orgulloso del trabajo que estás haciendo, que vas a seguir haciendo, y que bien sea a través del Pacto de Estado o como sea, estaremos siempre a tu lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Franco. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Santamaría Ruiz, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. La verdad es que yo también voy a ser breve, porque creo que el protagonismo, y también si me permites que te tutee, debe ser para tus palabras y no para las nuestras, para la que tú, protagonismo para lo que tú nos has dicho, no para lo que nosotros podamos decir. También, como han dicho, es imposible ponerse en tu piel, sentir, bueno, todo por donde has tenido que pasar como madre, como familia víctima de un crimen atroz y también como propia víctima de ese crimen. Yo, la verdad, no he podido quitar la vista de la foto del niño y más allá de que todos somos padres, pero como ciudadanos, ¿no? Vivimos aquellos días, no se nos va de la cabeza, desgraciadamente, estos terribles sucesos, y la verdad es que se nos quiebra el ánimo, el alma, la voz, y en ese sentido no sé si consuela, pero trasladarte pues todo el afecto, el corazón, la solidaridad. Bueno, pues nosotros representamos al Grupo Parlamentario Popular, pero yo creo que a todos los españoles. Ha sido un testimonio duro, un día donde sí que hemos aprovechado mucho el tiempo, donde coincido con el momento para hacer política, pero sí para decirte que nuestro deber somos muy conscientes que tenemos que estar al lado de las víctimas y que las cosas que nos propones tienen sentido. Es decir, hay que analizar por qué se han producido esas disfunciones, como ha comentado la compañera del Partido Nacionalista Vasco, porque seguramente responderán a algo, y si entendemos por qué se producen esas disfunciones y cuáles son los motivos que las generan, pues probablemente las podamos atajar. Habrá que analizar la normativa penitenciaria que propones como parte de ese pacto de Estado. Ya te digo que nosotros asumimos el reto de ponernos a trabajar en cuanto terminemos y ponernos manos a la obra. Hemos hablado de fondos públicos, evidentemente, nos has hablado de cosas de sentido común, como la extensión del alcance de la ayuda psicológica a las víctimas, del alcance del turno de oficio, de los servicios que presta la abogacía y la procura a las víctimas en una batalla que no termina
con la respuesta o la acción punitiva del Estado, ¿no? Somos muy conscientes de que la acción punitiva es un elemento esencial del resarcimiento de las víctimas y por tanto pensamos que evidentemente se debe producir una respuesta dura y que el Estado debe ser duro y no tener complejos a la hora de castigar a las víctimas, pero no termina ahí. En lo que nos propones la reforma del Estatuto de la Víctima y un tema aún mucho más complejo, que es una reflexión profunda, yo creo que de toda la sociedad, de qué es lo que está pasando con esos contenidos que llegan a nuestros chavales, sobre todo los más jóvenes, o también a las personas de cierta edad, ¿no? Debemos reflexionar como sociedad en qué ámbito de la educación estamos fallando para que esos contenidos que jamás deberían tener el alcance o lo que está sucediendo, pues lo tengan. Y por tanto, ya te digo, asumimos el reto. Creemos que los derechos nunca colisionan y que el derecho de las víctimas y de las familias no puede o no entra en colisión con el derecho que tiene la población reclusa, por supuesto que no. Pero desde luego tenemos muy claro que si tenemos una prioridad, la nuestra es estar al lado de los derechos de las víctimas. Y eso simplemente es lo que te queríamos decir. Y gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias, señor Santamaría. Ahora tenemos ¿Quieres decir alguna cosa? No, yo solo agradecer. ¿Quieres tener la palabra? Agradeceros el que me hayáis escuchado. Sí deciros que ayer cuando hablaba con la productora y me decía esto, le invité evidentemente que a través de sus abogados nos hiciera llegar un documento donde realmente se comprometieran. Espero que así sea. Y si es así, lo trasladaré a la presidencia de la comisión para que ustedes lo sepan. Desgraciadamente no sabemos si es la única productora que se ha puesto en contacto con ella. Investigaremos. Y bueno, ya he comentado que pondremos las acciones legales pertinentes. Y deciros que venía muy asustada. Que agradezco a cada una de vuestras palabras. Que sé que no se nos quiere y que se está generando un debate que yo creo que ya en sí mismo es necesario y está cambiando la mirada de muchas personas. Pero aprovechando las palabras de lo que querría mi pequeño Gabriel. El otro día un amigo, que ha sido como mi padre, yo perdí a mi padre muy jovencita, gran psiquiatra, me decía: Patricia, vete de aquí, vete de este país. Estás perdiendo la vida. No hablas igual. No eres la misma. Y tu hijo seguro que necesita que lo defiendas. Pero seguro que no estaría contento de verte cómo estás perdiendo tu vida. Cómo estás perdiendo a tu madre. Y cómo te estás mal cuidando. Yo me quiero volver a retirar a la intimidad. No tengo ningún afán de salir públicamente más. Y solo les pido, pues eso, que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino, pues se los agradezco soberanamente. Gracias. Y por favor, sí, se lo llevan. Ahora vamos a repartir. Hay de diferentes coloritos, pues sí, os gustan más o menos. Nada, gracias. A vosotros. Solo acabar dando las gracias. Gracias. Por días como hoy merece la pena dedicarse a ti. Bueno, gracias a ustedes. Impresionante, ¿verdad, chat? Impresionante. Ya os lo dije que valía la pena ver esta intervención en el Senado de la madre de Gabriel, al igual que era importante escuchar a la jueza Sofía en el caso Eva de España. Bueno, si dejando al margen lo que han hablado los senadores, realmente es cierto que se necesitan poner vetos a muchas cosas, ¿no? No es lo mismo contar una historia que tú estás viviendo de un familiar que ha pasado por cierta historia a que una persona que ha sido directamente ya juzgada y declarada culpable gane dinero para lucrarse para ella. Es espectacular, son cosas que hay que ver. Vamos a ver, se nos ha hecho muy tarde, yo quería comentaros algo al respecto con este tema, pero se nos ha hecho tarde y además es que no ha lugar. Creo que nos tenemos que quedar con lo que ha dicho y pensarnos muy mucho qué tipo de personas o cuándo se puede permitir escribir un libro, qué se puede permitir o no se puede permitir decir o no en televisión y medios de comunicación, sobre todo cuando ya se ha llegado a que un juez declare a una persona culpable o inocente de lo que ha ocurrido. Creo que ese tema o ese hablar por hablar lo vamos a dejar para otro día con unas notas que han salido de prensa con otros casos parecidos o similares, que no hay que juntar churras con merinas. Una cosa es contar una experiencia de una persona que ha pasado por un trance, y otra cosa muy diferente es que
una persona que está ya en una cárcel, que un juez ha dicho que es culpable de matar a un niño o a X persona, se le permita ciertas cosas, como esta. Sobre todo cuando creo que siempre tenía que pedir permiso a la familia para poder escribir ese libro, o hacer ese documental, o hacer esa serie. Dicho lo cual, es mejor que lo dejemos así y ya otro día comentamos, leemos esas notas que han salido en prensa y bueno, pensamos o damos la opinión al respecto. Desde luego, la parte por lo que tiene que ver con este tema, me parece que todos tenemos la misma idea, ¿no? Esta señora que está en la cárcel, no, por supuesto la mamá de Gabriel, no tiene ningún derecho a escribir absolutamente ni un punto ni una coma sobre este caso y sobre este niño y sobre esta familia. Eso está clarísimo. Así que después de este baño de realidad vamos a dejarlo. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por verlo juntos, ¿no? Porque ha sido duro la intervención de la mamá, ¿verdad que sí? Pues sí, pues tenías razón. Bueno, nos vemos, un besito y nos vemos mañana.